Así que, sin mayor dilación, pues le agradezco primero que nada a la doctora Graciela Concepción Steines Vega que nos acompañe, que nos haga el honor de esta primera sesión inaugural. Muy querida doctora, bienvenida a este su seminario, ¿sí? En esta, por supuesto, su casa, la Facultad de Derecho, y con todas y todos nuestros queridos colegas de este proyecto en común, ¿no? Gracias, doctora. Al contrario, ¿sí me escuchan? La escuchamos muy bien, doctora, gracias. Y ahora hará una breve, la verdad, la presentación de usted, una breve semblanza, nuestra colega Carla Yosajandi. Carla es quien colabora y de verdad debo agradecerle muchísimo este gran esfuerzo, gran trabajo que realiza Carla aquí en el Seminario de Filosofía del Derecho. Carla, por favor, adelante. Muchas gracias, maestro Jimmy. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a este Seminario Permanente de Justicia. Y bueno, para empezar, me permito leer una breve semblanza curricular de nuestra invitada, la doctora Graciela Steines Vega. Es defensora experta en derechos, deberes y libertades fundamentales, especialista por la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó estudios de doctorado en Derecho Constitucional. De igual manera, realizó estudios en maestría en educación y realizó un máster en estudios latinoamericanos coordinado por Casa de América en España. Asimismo, cuenta con 20 años de experiencia en materia de salud y especialización en comunicación social y trabajo interdisciplinario. Desde 1999 ha brindado servicios de capacitación a distintas instituciones y a los principales partidos políticos sin ningún cargo ni afiliación política. Actualmente es coordinadora de la Red Desarrollo, Adolescencia y Salud y también dirige y coordina el proyecto Enfocarte, Educación en el Enfoque de Derechos a través del Arte. Entre las líneas de investigación y trabajo que ha venido desarrollando desde el año 2000 se encuentran Salud y Derechos Fundamentales de la Niñez, Adolescencia y Juventud, Derechos, Deberes y Libertades Fundamentales en el curso de la vida, Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Prevención en materia de salud, Calidad de vida en el desarrollo y Espacios saludables, libres de violencia, Derechos Fundamentales para la gestión de conflictos en el espacio público. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy amables. La verdad es que ya me balconeaste porque ya quedó claro un poquito la interdisciplina que he transitado varios años, y no obstante lo cual, pues es bastante intimidante tener un auditorio tan preparado. Veo también a la doctora Marquina, que fue nuestra secretaria académica, y bueno, pues mi querido maestro Jimmy, Walter, la doctora Abril y todos los que están aquí, pues son expertos en muchas cosas. Entonces, la verdad sí me intimida un poco, y sobre todo porque yo quisiera presentarles una propuesta un poco novedosa, y sobre todo voy a ahorrarles y ahorrar en esta ocasión el tema de agobiarlos con leyes y artículos, porque sé que pues el tiempo es siempre muy corto y se satura uno de cierta información, pero lo que sí es que es muy importante desde mi punto de vista conocer los presupuestos. No sé si estoy autorizada a compartir, que me permitieran para poder tener un diálogo nutritivo, que podamos tener una conversación muy abierta, porque desde luego no va a ser una exposición tradicional, y entonces lo que me gustaría es que hubiera una conversación. Entiendo que se está grabando, puedo compartir, ¿verdad? Sí, doctora, está abierta para poder compartir y se está transmitiendo por YouTube. Perfecto. En nuestro canal. Gracias a usted. Perfecto. Gracias, muy amables. Bueno, lo primero es que les voy a poner la pantalla. Voy a trabajar a partir de un texto que se elaboró ya hace 15 años, pero es un texto pionero que elaboramos en coordinación con varias entidades. El Instituto de Jurídicas lo dirigió la doctora Graciela Rodríguez Ortega, quien trajo la medicina conductual a México, y en ese texto la pregunta era why people obey law, por qué la gente obedece el derecho, y luego cambiamos y hablamos de por qué la gente cumple con ciertos parámetros normativos. Y en este modelo pues hay varias novedades, y me gustaría por lo menos plantearles un bosquejo. Así que voy a poner aquí en pantalla el objetivo de esta charla, del objetivo de esta conversatorio, y sobre todo las preguntas que me interesa mucho que pudiéramos trabajar, conversar, y no las voy a responder todas, pero sí pretendo responder algunas de las más importantes, porque si no, esta ponencia no se entiende. Entonces, la idea es precisamente encuadrar esta respuesta del modelo de justicia cotidiana al que me quisiera yo referir, vinculado a la sostenibilidad. Estas son dos palabras claves muy importantes, y pues este enfoque tiene que ver con la reforma de 2011 a 2018, y me quedo en el 2018 porque ya de 2018 este nuevo gobierno ha hecho algunas modificaciones que no me da tiempo pues de entrar a ellas. Y el tema es tomar en cuenta, tomar en consideración los principios fundamentales que pues ya todo el mundo conoce, pero el asunto es cómo lo operacionalizamos en este modelo de justicia cotidiana. Entonces, lo que nos interesa es este patrón de tiempo, compartirlo, y las bases metodológicas, porque hay tres elementos que son los que me gustaría concluir de estos componentes de la justicia cotidiana, que es obviamente la no discriminación, la no violencia y esta controversia epistémica sobre la universalidad. Entonces, las preguntas tienen que ver con otro punto de partida que va a ser justamente la percepción. Entonces, ¿qué entendemos por sesgos? Hay muchísimos tipos de sesgos. Aquí nos vamos a referir a sesgos cognitivos. ¿Qué relación existe entre estos sesgos y la percepción? Si de alguna manera existe algún antídoto contra estos sesgos naturales que todas y todos tenemos, y contra esta percepción que es
muchas veces tan distante de la realidad, ¿no? Entonces ahora ya no hablamos de si hay homicidios, sino hablamos si hay percepción de homicidios. Entonces, realmente, ¿cuál es la relación entre sesgos y percepción? Y yo quisiera aquí nuevamente adelantar una conclusión y decir que sí hay antídotos contra los sesgos. Y precisamente son eventos como estos, en donde podemos externar nuestros puntos de partida, nuestras posturas epistémicas y transparentar nuestros conceptos, nuestras linkages, nuestras vinculaciones, es una forma de tener antídotos contra los sesgos, no para eliminarlos, porque ciertamente es imposible, coincidiremos en eso, pero sí al menos ser conscientes de esos sesgos. Si yo invito solamente a matrimonios, bueno, pues tengo un sesgo, porque ¿por qué estoy invitando solo a matrimonios y solteras? ¿Por qué invito nada más hombres? Tengo un sesgo, ¿y por qué no invito a mujeres o a transgéneros? Entonces, el hecho no es siempre eliminar los sesgos, pero sí tenerlos muy claros hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque de otra manera, oye, se te olvidó esto, no se me olvidó, es que el tiempo es reducido y estas son mis preguntas y estas son mis lecturas. Entonces, esto sí lo quiero adelantar porque creo que la transparencia, aquí dice PRSP, es la prospectiva, pero la prospectiva no como adivinología, sino tomando en cuenta cómo evolucionan ciertas evidencias, ciertos índices, ciertos patrones. No es que voy a adivinar y, yo creo, sino que estoy viendo que si es una tendencia que está creciendo, como es el modelo que estoy presentando, si yo digo que todo el derecho y la justicia se van a ambientalizar, pues tengo manera de probarlo. ¿Cómo? Pues con el crecimiento de masa crítica que está escribiendo el ello, con el aumento y armonización de las normas, con daño ambiental que estamos viviendo en numerosos efectos, aunque haya quien niegue el cambio climático. Y entonces, transparencia y prospectiva basada en evidencia son la forma de mitigar, de evitar daño de los sesgos y sobre todo de avanzar en estos modelos. Entonces, el presupuesto epistémico, ya no voy a hablar de derechos humanos porque los derechos solos ya se acabaron, sino que están vinculados en esta sostenibilización del derecho y de la justicia con los deberes y con las libertades. Porque hay mucha gente que dice, no, pues yo así soy, ¿no? Nadie es así. Somos lo que vamos decidiendo, excepto la genética, ¿no? Excepto la genética. Entonces, hablar ya de derechos humanos, pues es entendible porque es un discurso que está muy pegado, muy enraizado, sobre todo en la sociedad y en la comunidad científica, académica también, pero pues ya ni modo, hay que cambiar porque hay que agregar los derechos y libertades, sobre todo porque el mandato constitucional habla de indivisibilidad y de interdependencia. Entonces, hablar solo de derechos, pues es que no estamos cumpliendo con la indivisibilidad y con la interdependencia, porque olvidamos los derechos y olvidamos los deberes y olvidamos las libertades. Y esto va a tener que ver con cambios de paradigma muy importantes en cómo vemos la justicia, porque tenemos muy aprendidos los 3 o 4 o 10 autores y pues no salimos de allí y entonces no podemos ver más allá de lo que está demandándonos este nuevo modelo de justicia. Entonces, ¿qué entender por DDIF? Pues es derechos, deberes y libertades con un componente muy importante, no solo de indivisibilidad, sino de corresponsabilidad con diferentes escalas, por supuesto. Entonces, eso indica uso de indicadores de una perspectiva sistémica, de la sostenibilidad, no discriminación, no violencia, progresividad, universalidad y transversalidad de este enfoque, que es lo más global y lo más indexado que contamos hasta el momento, y es desde donde yo voy a definir o bosquejar ese modelo de justicia cotidiana. Bueno, aquí quisiera que empezáramos con un poquito de interactividad, si me lo permiten, para hacer diferente y más animoso el intercambio. Aquí les pediría yo, si son tan gentiles, de colocar en el chat un número, nada más un número, de cuántos tipos de justicia conocemos. Por favor, si me ayudan, no necesitan, no es un examen, es nada más un número, 3, 4, 2, 10, 15, no sé, que cada quien pudiera colocar, yo también lo voy a hacer aquí para dejar la constancia en el chat. Quería yo aplicar un poquito de interactividad con una herramienta, pero se me pasó la computadora, espero poder hacerlo en algún otro momento. Pero la primera es cuántos, es un análisis cuantitativo, nada más cuantitativo. ¿Cuántos tipos de justicia conocemos que, digamos, ahorita pudiéramos hacer, pues no un examen, pero un intercambio y decir, bueno, pues yo conozco la justicia tal cual, y no sé por qué a mí me está pareciendo el admitir personas, pero no se preocupe, doctora, yo las admito, está usted también como anfitriona. Perfecto, gracias, es que me distraía un poquito. Sí, bueno, entonces, ¿cuántos tipos de justicia conocemos? Bueno, esa es otra de las respuestas que me gustaría que pudiéramos acordar el día de hoy, ¿no? Y que si yo conocía 2, pues que a lo mejor me lleve 10, o si yo conocía 10, a lo mejor me lleve 8, no sé. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta, digamos, con truco o con triple intención. Al decir cuántos tipos de justicia conocemos, yo creo que es difícil que aquí en este grupo de expertos contestemos que una. Entonces, este es un gran desafío, porque las personas hablan de la justicia como si fuera por eso, en materia de perspectiva de género, estamos en contra de hablar de la mujer, porque como que no todas somos diferentes. Entonces, ¿qué quiere la mujer? No, pues quién sabe, la doctora quiere una cosa, yo quiero otra. Entonces, no hay la justicia, sino las justicias. Entonces, cuando contestamos más de una, ya estamos admitiendo
que no hay una sola justicia, pero eso es entre expertas y expertos. Pero si uno se dirige a la sociedad o a ciertas comunidades, la justicia es la mía o la justicia es la de esta comunidad. Entonces, esto es un presupuesto muy importante que tenemos que deconstruir y también visibilizar. Esto es muy importante. Bien, y entonces ya vamos exactamente a entrar en materia con qué es lo que caracteriza a la justicia. Y esta es la parte, digamos, central que me gustaría que pudiéramos acordar o me gustaría dejar en el centro de esta conversación. ¿Qué relaciones hay entre la justicia, el derecho, la ley y la equidad? Porque son 4 palabras que bailan constantemente, muchas veces en tal movimiento que se confunde la persona observante, ¿no? Y bueno, esto no podemos olvidarlo porque siempre hablamos en materia jurídica, nos encanta la palabra orden, y más el orden público, está quebrantando el orden público, es una persona desordenada. Esto es casi como que una acusación, ¿no? Es como cuando alguien entra en la habitación de otra persona y dice, mira qué desorden, no, espera, no me muevas nada porque yo sé dónde tengo mis cosas. Lo que no se vale es tener la ropa en el suelo y cosas, pero cada quien tiene su orden, ¿no? Y entonces, esta palabra, pues, es muy importante para poder tener un modelo o una aproximación a esta justicia cotidiana que yo les quiero proponer, porque la gente habla de cotidiana, pues, ¿qué cotidiana es día a día? Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cuáles son estos elementos delimitadores? Entonces, ¿qué determina el orden público? Lo contesto de una vez, la ley. De una vez lo contesto, la ley, empezando por la Constitución, son lo que determinan el orden público, porque en Medio Oriente la ley dice que quien esté robando, pues le van a cortar la mano o van a hacer alguna otra cosa muy torturante, tratos degradantes, pero cada sistema es el que establece qué es el orden público. Y entonces, si cada ley lo hace, es un contenido histórico determinado. Esto parece que es una perogrullada, pero no hay que omitirlo. Dicen los españoles que para que algo sea obvio, pues hay que decirlo. Entonces, la ley tiene un contexto histórico, temporal, incluso político, geolocal. Entonces, aquí tenemos estas 4 descriptores, 4 categorías analíticas que están constantemente confundiéndose y relacionándose. Entonces, justicia va a ser orden público, lo que diga la ley, o justicia es un efecto desbordante. Y aquí precisamente tengo este esquema, porque pues las ramas de la filosofía van a tener mucho que ver con el tema que es lo que nos mandata el seminario. Bueno, pues tenemos aquí justamente la ética, la epistemología, incluso está por ahí la metafísica, la estética, lo que yo juzgo como bello y bueno, también tiene que ver con este sentido de la justicia, esta percepción de la justicia que para volverse evidencia empírica, pues tiene que salir de esa nube etérea de ciertas, yo diría, pseudofilosofías, y que tiene que bajar a ciertos índices. Entonces, aquí es muy importante ver cuál es la postura, y la mía, como es de salud pública, pues es una postura realista, no es otra postura, y por lo tanto, desde mi punto de vista, todas las teorías que mencionan la palabra moral, que es la propia de la colectividad, ya me hacen levantar la ceja, porque las morales y la axiología tienen una diferencia fundamental. Cuando hablamos de axiología, hablamos de valores, y los valores son prioridades racionales. Y cuando hablamos de moral, ya nos perdemos, porque la moral está íntimamente vinculada de toda la vida con las iglesias, con las religiones, y siempre hay un dejo por allí metafísico en donde la persona se desempodera para formar parte de un destino manifiesto, escrito por las deidades o las entidades incognoscibles. Entonces, yo hablaré más de axiología que de moral. Y ese es el problema de varios de los libros que hemos leído que están permeados por la moralidad, pero la moralidad no está definida, ni está, no voy a decir desinfectada, pero aséptica de cuestiones de índole religioso y metafísico. Entonces, creo que eso sí contamina mucho esta noción, porque si hablamos de justicia divina, pues ya nos metemos en unos problemas realmente muy serios y tenemos tal tamaño de problemas que tenemos que preverlo, ¿no? Entonces, aquí ya empiezo a bajar a las posiciones epistémicas. Entonces, no hablaré de ninguna teoría que se refiera a la justicia cuando hable de moralidad, porque la moralidad la podemos hablar muy claramente, laicizadamente, como axiología. Entonces, todas las teorías, por muy buenas que sean, creo que hay que hacerlas asépticas de estos auras, de estas auras de la moralidad. Entonces, hablar claramente de axiología y de valores, sí, de valores positivados, sí, porque son los acuerdos frágiles o endebles, pero son los acuerdos que tenemos socialmente con grandes aparatos de representación, entonces no podemos ignorarlos. Y es importante precisar por qué unas palabras sí o por qué unas palabras no son convenientes desde este punto de vista. Bueno, ahora, ¿cuáles tipos de justicia usamos y cuándo las nombramos? ¿En qué situaciones? Y por eso les refería esta investigación interdisciplinaria de bases jurídicas, bases del comportamiento jurídico. ¿Alguien tiene por ahí encendido su micro, por favor? Ya está. Patricia Maribel Morales Rubiales. Gracias. Entonces, ¿cuándo usamos la palabra justicia? Porque si la usamos únicamente para referirla a los tribunales, ahí ya tenemos otra ponencia completamente distinta. Otra ponencia, otra charla totalmente distinta, porque la justicia evidentemente es multívoca, polisémica, como todos bien sabemos, todas y todos. Entonces,
¿Cuáles tipos de justicia usamos y cuándo las nombramos? Cuando estamos frente al ejercicio de algunas prácticas, cuando estamos frente al ejercicio de alguna autoridad, y si es la misma, en la misma teoría y el mismo modelo, cuando la aplicamos en primera persona, cuando nos afecta personalmente. Y ahora les pondré justamente, aunque sea para que lo visualicen, el modelo al que se llegó en esta investigación pionera, cuando decimos por qué la gente obedece o cumple cierta norma, porque me da prestigio, porque creo que mejoro, porque le tengo miedo, porque me vigilan, porque así lo hace todo el mundo, o simplemente por divertirme. Hay muchísimas respuestas de por qué las personas obedecemos una norma, y claro, cuando la violamos, cuando sentimos o creemos que estamos en posibilidad de violarla, ¿no? Aquí a esto llegaría para precisar este marco epistémico con estas preguntas que son las que están delimitando la probable respuesta a avanzar en la hipótesis de este modelo de justicia cotidiana con estos componentes. Y luego, ¿tiene patrones culturales del lugar la justicia? Ah, pues sí, es justo que si me robó, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y entonces ya tenemos una excluyente. Ya tenemos un patrón cultural. Ladrón que roba ladrón tiene 10 años de perdón. Si tú le hiciste, es una especie de ojo por ojo. ¿Tiene patrones de tiempo? ¿Qué patrones de tiempo podemos entender para esta justicia? Es justo cuando tenías menos de 15 años, pero ya no es justo ahora. Era justo que tú pudieras pedir paciencia para tales conductas porque tu zona de maduración del riesgo no estaba desarrollada, porque pues eras impulsivo, porque no tenías el suficiente entrenamiento. Era justo que pudieras pedir ser niña, ser niño, ser impulsivo, ser adolescente, equivocarte, pero ya tienes 30, ya no es justo. Entonces, tenemos patrones culturales, tenemos patrones de lugar, tenemos patrones de tiempo y finalmente, ¿qué entendemos por cotidianidad? Y lo respondo de una vez, lo cotidiano es lo frecuente, lo ordinario, lo del día a día. Y es allí donde me voy un poco de la mano con Michael Sandel en este texto que tiene, muy interesante, en donde pone casos de la vida cotidiana. A mí me sucede que me siento incómoda porque la academia, si bien es cierto que tiene la obligación de problematizar, llega a tal nivel de problematización que no se propone y se desconecta de la gente. Entonces las personas en la sociedad nos escuchan, pues como diciendo teléfono descompuesto, ¿de qué hablan? No se baja la gente, ni siquiera muchas veces estudiantes de la Facultad de Derecho pueden aplicar el concepto que están escuchando a su vida cotidiana. No pueden nombrar un caso, no pueden nombrar una conducta, un comportamiento que refiera ese concepto, ¿no? Por ejemplo, malos tratos, progresividad. Y entonces no hay un vínculo entre lo que estamos definiendo y aprendiendo y la vida diaria. Y esa es la parte que interesa, porque para operar una cultura de la legalidad, del respeto, de los bordes éticos, de la justicia, pues evidentemente hay que llevarlo a la vida cotidiana. Y este es el centro del texto de Michael Sandel, en donde habla de la interrupción del embarazo, de la maternidad subrogada, de cuestiones que se dan en la vida cotidiana y que tienen toda esta problemática de reflexión. Temas sobre adolescentes, temas sobre personas con discapacidad, de personas mayores, se le da, no se le da, se le dice, no se le dice. ¿Dónde está el margen de interpretación de la ley para que esta justicia que está en los papeles y en las normas, en las pruebas, baje a la vida cotidiana? Porque finalmente el derecho y la justicia, pues para eso no son solo para teorizarse, sino para aplicarse, para vivirse y experienciarse en la vida cotidiana, en la convivencia. Habrá algunas otras cosas que puedan no necesitar aplicarse en la vida diaria, pero el enfoque de derechos, deberes y libertades es para aplicarse en la vida diaria. Bueno, entonces, 3 cositas con las que quiero empezar a distinguir: justicia, jus y lex. Hay una frecuente confusión y uso como si fueran sinónimos, y desde luego no lo son, a menos que accedamos a decir que la justicia es la eficacia de la ley. Si nosotros partimos de este supuesto, entonces tendríamos que asumir una serie de ventajas y de desventajas de los contenidos de la ley, de su calidad, de su hechura, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es que el patrón de cumplimiento de las normas en el tiempo es un indicador estratégico para definir esta cotidianidad. Y entonces, aquí no podemos evitar remitirnos a lo que genera la posibilidad de cumplir las leyes, y no solo de cumplirlas, sino de legitimar digamos, su obligatoriedad en esa vida cotidiana. Y la educación es la enorme flama cotidiana que va reproduciendo esa cultura de la legalidad, de la legitimación, de la justicia cotidiana. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo que está en estos márgenes de interpretación de esa justicia cotidiana en la que vivimos? ¿Le quito, no le quito? ¿Le grito, no le grito? ¿Doy un paso adelante que me están amenazando con palos, o me engancho o me voy? ¿Dónde están esos parámetros? ¿Qué es lo que consideramos dentro de las identidades que podemos hacer sin sufrir el embate o el castigo o la sanción de esta ley, a la que siempre le pedimos dientes, y que sea dura y que se aplique? Muchas veces es la sociedad la que pide más dientes y evita este tránsito a 2 de los modelos que les voy a referir hoy, con esta ley nuevecita que creo que no tiene ni 6 meses de vida, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución, que lo referí en la primera, que ya nos está hablando de justicia terapéutica y de justicia restaurativa y de justicia sustantiva. Ya nos está hablando de otros modelos de justicia, pero que para hacerlo cotidiano, pues lo tenemos que digerir, lo tenemos que interpenetrar o entender. Entonces,
estas tres palabras requeriríamos irlas deslindando. Y desde luego les doy una pauta para que no digamos que me paso de largo. El derecho nunca más puede ser entendido como un conjunto de normas. Podemos tener 70 millones de torres de Alejandría llenas de normas, pero si no hay intérprete, si no hay quien aplique la interpretación de esa norma, no hay derecho. Hay leyes, pero no hay derecho, porque derecho son 9 formas de aproximarse a esta aplicación de la justicia cotidiana. Entonces, derecho no será solamente el conjunto de normas, sino será toda la hermenéutica y los mecanismos metodológicos de interpretación, creación, aplicación del derecho. Entonces, esta sería una propuesta para ir erradicando palabras que no nos son útiles, como por ejemplo dogmática, como por ejemplo esta expresión que se sale muy a menudo, conjunto de normas, conjunto de normas. No, pues no, conjunto de normas no, porque las puras normas no salen solitas a la calle caminando. Y esta parte de la cotidianidad, que no sé por qué se borró acá, pero ahí decía justicia cotidiana, pero bueno. Ok, entonces aquí estamos hablando de palabrotas grandes, ¿verdad? El conocimiento y la legitimidad de las leyes como macrosistema de gobierno y educativo que permiten consolidar este modelo cotidiano de convivencia. Y la justicia, y aquí viene el punto, tiene una dimensión mucho más subjetiva y dinámica que el derecho y que la ley. Y aquí estoy marcando mi postura epistémica a partir de un realismo, es susceptible de análisis empírico al encontrar escenarios de normalización. Hay mucha gente que dice, no, a mí qué me importa la ley de metrología, eso no es derecho. Claro que sí, tenemos que saber cómo todas las ciencias sociales, y los que están aquí no me dejarán mentir, hablan de la normalización a partir de cada 100,000, cuántos jueces por cada 100,000, cuántas viviendas por cada 100,000, cuántos litros de agua por cada 100,000. Esto es la normalización. No tiene que ver sino con metodologías de mesura, de magnitudes, de medidas, en donde sí podemos decir qué es lo que es justo para una comunidad dada observándolo empíricamente, qué es lo que es justo, qué es lo que es injusto, pero luego vemos que conforme vamos acercando la palabra justicia a nuestra persona, pues va teniendo un dinamismo tremendo. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos esta parte de los indicadores de evolución, de ajuste, tanto el contenido de las leyes como de otras normas, obligatorias o no. Y aquí me voy al punto muy importante en donde voy a deslizar que la justicia en esta parte, en esta aura de subjetividad y de que conforme la norma se acerca a mí, voy cambiando de posición, porque no es lo mismo la justicia de otros o para otros que la justicia propia. Mientras a mí no me afecte, pero cuando a mí me afecta, y luego ahí entramos en ese tremendo doble discurso, que yo pienso que a lo mejor la interrupción del embarazo pues sí es necesaria y para muchos casos urgente, pero no lo digo en público porque no me vaya yo a quemar, no me vayan a sacar del grupo, no me vayan a estigmatizar. Y entonces una cosa es el discurso adentro, el discurso mental, y luego los sesgos de expresión. Incluso hay un sesgo que les voy a recomendar mucho, hay un video que realmente hay que ver, que es los sesgos que se llaman sesgos egocéntricos. Tienen completamente comprobado que lo que yo hago lo valoro en 1000, pero lo que hacen otros por mí, pues lo valoro en 500 o en 3, ¿no? Ah, pues nomás me diste un vaso de agua. Ah, no, pero yo te hice de comer. Entonces, ese sesgo egocéntrico nos presenta una percepción muy distorsionada. Lo que yo hago, como yo me doy cuenta lo que me cuesta, lo hipervaloro. Y lo que hacen los demás, pues como no me consta, pues lo valoro menos. Y entonces ya hay una asimetría. No es que no es justo, ¿por qué tú hiciste tal cosa? Yo no. No es justo, ¿por qué mi hermano? No es justo que usted me ponga esa calificación. Oye, pues si no has venido más que a 2 clases. No, pero no es justo. Es que usted deja muchos trabajos como si la materia de usted fuera la única, ¿no? Entonces, aquí vemos este dinamismo. ¿Y a dónde voy? A notar, a denotar y anotar la noción de percepción, porque aquí hay varias palabras asociadas a este análisis de la justicia. Entonces, la percepción en una muy básica aproximación de un diccionario especializado, conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanzan los sentidos. Entonces, percepción es lo que entra por nuestros sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él, todo lo que nos rodea, y aquí lo pongo, muy importante porque estoy apuntando elementos hacia la sostenibilización del derecho, a la ambientalización del derecho y la justicia, que ya nos alcanzaron y que nos obligan a cambiar el paradigma androcéntrico. Nada más hablo del principio pro persona, lo mejor para la persona. Y me olvido que la persona necesita una casa y necesita litros de agua para vivir diariamente. Entonces, este desplazamiento forma parte de la justicia cotidiana. Irnos dando cuenta cada vez más de que los procesos de prevención tienen que ver con la educación y con el darnos cuenta. Me daba muchísima ternura y dolor ver un documental especializado en personas mayores con cáncer de pulmón, entrevistas a personas de diferentes estratos, y los ricos y los pobres, los urbanos y los rurales, decían, es que, ¿desde cuándo fuma usted? No, pues desde los 12, desde los 13, desde los 15, pero nunca me imaginé que me fuera a dar cáncer. Se queda uno sin palabras. Nunca me imaginé.
pues es que somos seres que tenemos que ir evolucionando en no decir, no me imaginé, no sabía que comer así me iba a generar esta enfermedad, no me imaginé que acostarme y caminar así me iba a generar este problema en la espalda, no me imaginé, pues por eso vamos hacia la prevención y hacia la educación, para decir qué es justo y qué no es justo. No es justo porque yo tengo que comer menos que la otra persona, no es justo que a mí me limite, no es justo. Bueno, pues derechos, deberes y libertades tienen mucho que ver entonces con los elementos con los que percibimos este entorno y con el desplazamiento A y B hacia la ambientalización del derecho y de la justicia en un patrón cotidiano. Y bueno, aquí sí quisiera compartirles muy rápidamente esta página de la Comisión Europea tiene una serie de índices y resume muy claramente algunos de los principales problemas en torno a la justicia que tienen que ver con esta percepción fluida, por decir así, y aquí en la relación, otra vez, entre reglas, libertades, cuando se aproxima la palabra a nosotros y nos restringe esas libertades, y este concepto que a mi gusto debemos de modificar y hablar de axiología de valores y no de moralidad, porque eso es Rawls y es grandes autores que tienen unas venas muy interesantes de reflexión, pero que finalmente ya tienen varios años repitiéndose críticamente y que forman parte de una epistemología pues que tiene sus, digamos, bordes bastante reprochables o que ya no resultan satisfactorios para las necesidades y urgencias de hoy en día. Entonces, esta página se las voy a recomendar, voy a pasarles la liga, déjenme ponérsela aquí en el chat, a ver si podemos, a ver si puedo aquí, que la puedan ustedes también visualizar. La voy a poner en el chat para que la tengan y les mando en un ratito, les mando en el área de preguntas, les mando el video de sesgos egocéntricos para que lo puedan ustedes disfrutar y analizar a su gusto. Ahí se los estoy poniendo, yo lo voy a poner en pantalla y hacemos una revisión rápida, porque para eso tenemos afortunadamente este evento en Zoom y podemos hacer uso de las tecnologías. Entonces, aquí vemos muy claramente algunas cuestiones relacionadas con la efectividad de los sistemas de justicia. Por eso decía yo que esa es otra ponencia aparte. Cuando yo digo justicia, y lo que quiero decir es que la justicia no es eficaz. La justicia, ¿a cuál justicia te refieres? ¿A la justicia de los poderes en el gobierno o específicamente a los del Poder Judicial o específicamente a la Suprema Corte? Entonces, cuando tú dices justicia, ¿te estás refiriendo a esos mecanismos o estás hablando desde el juez de paz o estás hablando desde las instancias de mediación o estás hablando de la justicia en casa, la justicia doméstica, que es la que más importa porque es la que es paradigmática para formar? Si tú ves que en tu casa la gente se pega, se maldice, se gritonea, pues para ti eso es lo justo, es lo normal, es lo normalizado. Por eso digo yo que en el derecho la palabra normal también debe ser erradicada, porque en el derecho y en la justicia nada es normal. Es creada y construida social y temporalmente, históricamente. Entonces, la normalización es cuántos de cada 100,000, pero la naturalización o la normalización en el sentido de decir que es una lógica de lo humano o de lo natural, pues ahí ya hay una brecha muy distinta. No sé si fue clara esta distinción, pero bueno, veamos algunos elementos definitorios en este tablero de la justicia. Pues claramente la percepción de la independencia judicial, lo estamos viendo claramente ahorita en nuestro entorno, si son independientes para decidir o si piden línea o si les obligan a orientar la definición, como ya lo decía claramente. Mariana Ramírez, ¿tienes prendido tu micro, por favor? Por ejemplo, cuando hablamos de si conviene que los jueces todos en todos los niveles sean elegidos y van a hacer campañas, o si vemos este sesgo de autocensura, si no le gusta el grupo, mejor lo oriento, y que bien lo mencionaba Kelsen. Dice, a mí no me acusen de dice Kelsen. Eso, díganselo a los jueces, a quienes elaboran las resoluciones. Son los que no son independientes y los que son formalistas cuando les conviene para acá o cuando les conviene para allá o para mantener sus sesgos cognitivos, su idea de orden, de justicia, de progreso, etc. Muy bien, pues el tema de la lucha anticorrupción es un discurso generalizado que pega y prende, como lo hemos podido comprobar. Muy bien, aunque no definamos esa corrupción y cuando consideremos que la corrupción la podemos sentenciar como individuos particulares. No, yo no me tengo que esperar a que sea un tribunal que es corrupción, ya lo dije yo lo puedo decir, yo lo puedo afirmar, porque pues es de sentido común. Pero no, vemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Muy bien, aquí hablamos todo el tema de las tecnologías, la digitalización, la transparencia, el acceso a los datos, pese a la reforma de abril de 2022, que ya agrega un pequeño apartado en las tesis y las jurisprudencias, en donde ya tienes que dar un criterio de por qué resolviste aquí. No solamente escribir y decir cuáles son los resultados, sino decir un pequeño motivo o motivación, aparte de la fundamentación del sentido de tu resolución. Y bueno, esto es importantísimo, lo dice la gente. A ver, ¿todo el mundo tiene acceso a la justicia como sistema institucional? Es evidente que no, y es evidente que los costos no son enfrentables de la misma manera. ¿Sí? ¿Cuánta gente puede acceder a un amparo? ¿Cuánta gente puede mantener el litigio en un juicio de 5, de 10, los juicios sucesorios, los juicios intestamentarios, los juicios de propiedad, de despojo? Son juicios que hoy se están acortando, pero en materia civil y aún en los orales todavía no logramos decir que ya el acceso a la justicia está libre de discriminación de cualquier tipo de personas con
vulnerabilidades múltiples, o no podemos decir que ya porque hay 3 protocolos ya hay una perspectiva de equidad de género en el día a día. Entonces, vemos que el acceso ya de por sí es disparejo, que de eso se están tomando otros actores fuera del sistema institucional judicial para decir. Y bueno, pues aquí está el tema, que lo que nosotros necesitamos hacer, y ahí tienen que se llama Caja de Herramientas del Estado de Derecho, que es muy útil, se los recomiendo: eficiencia, calidad e independencia. Independencia, pero con interdependencia, por este principio de hay algunos por país, hay algunos que también están por región, y bueno, quería yo mostrárselos. Y para hacer, si ustedes quieren, porque es muy pesado estar oyendo a una persona tanto tiempo, si quieren hacemos un pequeño corte y luego regresaría yo para cerrar, para poder tener acceso a la discusión. Lo que sí quiero mostrarles es 2 cositas antes de poder, no quiero agobiarlos ni saturarlos, tener un pequeño refresco, a ver si lo pueden ver. Este es el modelo. Es un modelo en etapas, que fue el que tuvimos realmente como una construcción en este texto. A mí me tocó hacer en esos años las redes semánticas a nivel nacional, y fueron realmente muy interesantes los descriptores con los que la gente ubicaba el derecho, la ley y de una manera también la justicia. Quien piense o quien haya creído que el cumplimiento de las normas, que son un elemento fundamental de la justicia, es permanente, pues no, más bien es el cumplimiento es intermitente. El incumplimiento tiende a regresar. Entonces, las expectativas, nadie fija expectativas respecto a una acción, a una conducta, a una idea, actuar con un ensayo. ¿Y qué tiene que tener el ensayo? Exactamente qué, cuántas cuartillas, cuáles fuentes, para poder cumplir yo expectativas. Entonces, expectativa, controlabilidad, qué tanto percibo que voy a controlar las consecuencias o el impacto, qué tanto considero subjetivo o ilegítimo el contenido de una norma. Todo un modelo de toma de decisiones para saber si cumplo o no cumplo en una fracción de segundos. Paso el alto, no me lo paso. Es justo porque yo traigo prisa. Es justo, decimos es justo porque yo traigo prisa y no voy a molestar a nadie y vámonos, te vas. Entonces, acá, esta parte del autocontrol, del control percibido, las barreras que puedo pensar que existen, me lo paso porque no hay nadie que esté vigilándome, porque no hay patrulla, porque no me paso, no viene nadie, adiós. Y luego, la reformulación del cumplimiento. Y todo esto tiene que ver con el conocimiento de la norma. Yo no sabía que había una nueva ley que prohíbe el desperdicio de la comida. Yo no sabía. No sabía que puedo exigir un vaso de agua en un restaurante sin que me lo cobren. No sabía, porque conozco la nueva ley que no tiene ni un mes de nacida, o ya tiene más o menos un mes de nacida. Pero si no conoces la norma, entonces, ¿cómo vas a poder aplicarla dentro de este entorno de justicia cotidiana para la convivencia cotidiana? Entonces, este texto les voy a compartir en algún momento el título completo. Y bueno, si quiero abonar a una idea que traigo ya trabajando algunos años, ya uno no va siendo tan, no sé cómo dicen, chavos rucos o no sé cómo les digan, pero ya tiene uno sus añitos trabajando en estas cosas, y obviamente las ideas van rodando y se van mejorando, se van puliendo. Pero sí, cómo la definición de esta justicia tiene mucho que ver con una persona que la democracia deliberativa no está en nuestra Constitución. Pues no solo está en la Constitución, sino que es parte de cualquier democracia sustantiva el deliberar. Las leyes se tienen que deliberar, es decir, pensar, reflexionar, es decir, dialogar. Entonces, ¿por qué una democracia no habría de ser deliberativa? Aunque no lo diga con las palabras textuales, dice que la planeación del Estado y de los gobiernos es democrática, es decir, lo que hagas tiene que ser expreso, planeado, anticipado y etiquetado con presupuesto. Entonces, aquí esta parte de las democracias tiene que ver con el Estado de Derecho, con las leyes, con esta percepción de justicia, su legitimación, con derechos en el papel, con la parte de intervención ciudadana, la formulación de estas normas, claro que sí, con la representación. Por eso es tan importante el tema de la representación. Pero aquí quiero ir a esta gráfica para hacer el pequeño corte, si me lo permiten. No sé por qué. Aquí está. Estos índices de democracia, pues sí es muy importante para nuestra noción cotidiana de justicia y para este modelo que les estamos compartiendo, en qué somos liberales y en qué conservadores. Porque si yo quiero que nadie toque mi cuerpo ni decida por él, yo sí me quiero meter con las personas que deciden la interrupción legal del embarazo, allá tenemos otra vez el doble estándar, la doble moral. En esto soy conservadora. Pero no estoy diciendo que ser conservador sea bueno o malo. Hay cuestiones, yo soy conservadora de la vida, de los ecosistemas, pues que bienvenida el conservadurismo. Pero si soy liberal para destruir lo de otros, pero no soy liberal para lo propio, ahí es donde ya tenemos este modelo de subjetividad conforme la norma se aproxima a nuestra persona o a nuestros intereses o a nuestras necesidades. Y bueno, pues vemos que estamos en una democracia débil debido a que no tenemos claro ni discutimos estas dimensiones con relación a nuestra percepción de justicia, pero sobre todo con la medición y la implementación de esta justicia. Entonces, vemos aquí que el mundo se tiñe de amarillo a rojo y estamos en un azul muy débil a punto de pasar. Entonces, la justicia es lo que yo digo, la justicia es lo que a mí me conviene y nos pasamos definitivamente al terreno brumoso de las moralidades
y de la subjetividad prácticamente individual o interpersonal. Entonces, aquí yo quisiera hacer este pequeño break o conversación, pero si me permiten. Denme un segundo porque es que se me pasmó aquí la computadora y me está dando el pequeño problema, pero aquí la tienen. Miren, este es el texto, es una investigación pionera, realmente pionera a nivel mundial, y pues porque hacer investigación empírica cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Es este texto, aquí lo tienen, Bases psicológicas del comportamiento jurídico en México. Fue una publicación de Jurídicas en donde fuimos armando este modelo de cumplimiento en etapas y que tiene mucho que ver con la legitimación de estos elementos de la convivencia cotidiana, por ejemplo, como el obedecer o incumplir las normas de tránsito, que es tan cotidiana en nuestro entorno, tiene que mucho que ver con decir, no, pues es que es justo que me pidan la licencia, o no es justo que tal cosa, o es que es injusto que me pidan una factura. Esta palabra la usamos politémicamente, muy alejada realmente de este estándar de distinción entre ley, derecho y justicia, en un sentido no solo dual o de doble moral o de doble estándar, sino realmente llegamos a este nivel de justicia individualizada, subjetiva y ciertamente muy dañina. Entonces, cerraríamos esta primera parte diciendo, hay numerosos modelos de justicia, lo puse en la diapositiva. No sé si puse, pero creo que no se los puse, perdónenme. Entonces cerramos con esto. A ver si es aquí, porque no quiero que se me cansen. A lo mejor quieren opinar, replicar o lo que sea. Pero bueno, les preguntaba hace un momento que cuántos tipos de justicia conocían, y yo aquí quiero ponerle algunas poquitas, ¿no? Junto con esta, que es la que yo propongo, justicia cotidiana, aplicación e integración del derecho en la vida cotidiana, en los comportamientos cotidianos que nos permiten llegar a acuerdos y tener una comunicación deliberativa. Pero está la justicia interaccional, la organizacional, la retributiva, la disputiva, la restaurativa, la integral, la procesal, la social, la ambiental, la económica, la criminal, la terapéutica y sustantiva. Y si me lo permiten, más tarde dar estas noticias nuevas en el encuadre de la ley nueva, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que claramente nos hablan de estas dos frente a la justicia de la venganza, la justicia de la reparación integral y la justicia terapéutica, donde lo primero es lo entiendo, lo reconozco, perdón, medidas de no repetición. Confiaré para no volver a hacerlo y caer en esta injusticia, en esta violación de derechos, deberes y libertades desde el punto de vista de la salud social y una salud que nos permita entender que estamos insertos en un ambiente que nos permite la vida y que lo estamos destruyendo vertiginosa. Aquí yo cerraría un momento, no sé, maestros, maestras, si quisieran, por favor, hacer algo de diálogo o establecer algunas preguntas, acá veo que hay 3, 4, 2, ok, el promedio del número de justicias está en 3, entonces creo que con esta diapositiva pues ya lo superamos, ¿verdad? Y pues cada uno con múltiples autores, entonces creo que ya tenemos una papita, varias las preguntas, y sobre todo con esta pregunta, ¿cuántos tipos de justicia conoces? Cada una con 50 teorías alrededor del mundo, unas en pro, unas en contra, pero creo que vamos poniendo palomitas en las respuestas que podemos ir trabajando y claro que sí, debatiendo. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Entiendo que tomamos unos minutos de descanso, ¿o es para preguntas? Yo pensaba para discusión o no sé qué quieran, si quieren, ¿por qué no hacemos unas cuantas preguntas y luego, si gustan, tomamos por lo menos 5 minutos por si alguien quiere ir al baño o a tomar agua ahorita que está haciendo tanto calor? Pero primero me gustaría poder detonar alguna conversación, maestro. Muchísimas gracias, doctora. Pues queda abierto entonces la sesión para preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por favor, adelante. Puede abrir su micrófono para formular la pregunta. O la discusión o cualquier otra, ¿no? Bueno, en lo que se animan, doctora, yo quiero comentar algo muy brevemente. Me llamó muchísimo la atención justamente cómo inició esta sesión, su participación, haciendo referencia a esta disociación que suele existir entre el ámbito de lo teórico, de lo filosófico y el mundo práctico, ¿no? Lo cual me parece, por supuesto, trágico que así ocurra, particularmente en el ámbito del ejercicio profesional del derecho. Véase que yo observo, y eso lo he platicado también con varios colegas, que existe por parte de, obviamente, de la currícula, de los docentes, de la facultad, esta pretensión, pues, de formar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, pues, en los ámbitos de la dogmática, de la teoría, de la filosofía, ¿sí? Con el propósito de que sean capaces de poder articular estos saberes, emplearlos como si fueran herramientas, con el propósito de poder construir soluciones a problemas. Pero ahí es donde noto justo que existe este gran inconveniente, porque ocurre que muchos o muchas de ellas
pues no pueden articular, no pueden conectar correctamente lo que vieron en un curso sobre contratos, sobre teoría de los contratos, lo que leyeron en la ley, lo que conocen sobre la jurisprudencia, y ya no digamos sobre el concepto tema justicia, relacionarlo con todo esto al momento de tener que celebrar un contrato, de tener que revisar o de tener que demandar por una cuestión contractual, ¿no? Entonces cuesta muchísimo trabajo que establezcan esta relación, y yo creo que allí tenemos un gran reto precisamente para poder contribuir a que logren articular de forma coherente, de manera consistente, todos estos saberes, porque al final de cuentas, véase, si alguien que egresa de la Facultad de Derecho y que al final va a terminar replicando las cosas como las aprende en un despacho, como las aprende en un tribunal, sin someterlas al juicio de la razón, a la crítica, sino simplemente de forma mecánica, pues uno dice, oye, ¿como para qué invertimos tantos años estudiando la teoría, estudiando la dogmática, estudiando la filosofía, estudiando, etcétera? Si al final de cuentas, pues vas a agarrar una forma muy funcional, pero muy funcional, de ciertos modelitos a los cuales les vas a hacer algunos ajustes y no te vas a quebrar la cabeza por nada, ¿no? Entonces, eso la verdad a mí sí me llama muchísimo la atención, ¿no? Particularmente en tratándose de estos temas como son justicia, me parece que ahí todavía es más compleja y un poco más quizá distante esta separación. Y esto probablemente también tenga que ver con la manera en cómo se enseñan los temas. Cuando, por ejemplo, se enseña filosofía o quienes enseñan filosofía, debe existir este esfuerzo y esta pretensión por conectarlo con la realidad, por mostrar que la filosofía pues no es algo que ocurre por allá en el topos Uranus, completamente alejado y separado de la realidad y que no nos dice nada de lo que pasa en el mundo, que es una cosa para iniciados, para iniciadas, ¿no? Y que bueno, que hay que además, en fin, ¿no? Que hay que hacer malabares para que uno pueda más o menos entenderle, agarrarle la onda, ¿no? Y yo siempre he dicho, no, la filosofía, por supuesto que sí, hace una abstracción de la realidad, pero al final de cuentas, parte de la realidad y trata de explicarnos a la realidad, pero a diferencia, y esto lo pongo a la discusión también, de las ciencias, pues no solamente describe, no es su tarea propiamente describir, sino que también critica y también propone y también nos dice cómo deberíamos hacer las cosas, qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Por dónde deberíamos andar. Y yo creo que esta tarea de quienes nos ocupamos de estos temas, como usted lo ha mostrado, pues se trata primordialmente de decirles, a ver, no te quiebres tanto la cabeza, la justicia sí puede ser un problema teórico, filosófico, muy de erudición, de detalle, pero tiene que ver también con lo que hacemos todos los días, tiene que ver también con nuestras acciones, decisiones, elecciones de lo cotidiano, ¿no? Entonces, no es necesario que tengamos que leer toda la biblioteca como para poder decir, ahora sí me tengo que enfrentar a un problema de justicia. Yo creo que todas y todos, al final de cuentas, en nuestra vida cotidiana, nos estamos enfrentando a una serie de acciones, decisiones que tienen que ver con justicia, que tienen que ver con ello, y que por supuesto si contamos con algunos saberes, con algunos esquemas, con algunos estándares, pues van a facilitarnos muchísimo más la toma de decisiones, acciones y elecciones, y van a ser mucho más certeras, van a ser mucho más, digamos, en términos muy generales, virtuosas, a que si no las tuviéramos, ¿no? Entonces, era un comentario, doctora, para ir abriendo camino. Ya vi que la doctora Mariana también levantó la mano, y por ahí hay algunas preguntas en el chat. Yo aquí lo dejo, y cedo el uso de la palabra, no sé si quiera usted comentar algo, doctora, y luego le cedemos el uso de la palabra a la doctora Mariana. No, yo preferiría que por favor, se tomen la discusión, la palabra. Adelante, maestra, con mucho gusto, doctora. Muchas gracias. Bueno, felicitarla porque su charla está siendo muy interesante. Particularmente a mí me interesaría conocer el libro o el documento que plasma esa investigación empírica acerca de nuestra percepción de lo normativo, ¿no? Porque yo trabajo bienestar subjetivo. Y este aspecto de lo normativo en cuanto al bienestar, o de eso que usted decía, que nosotros tenemos unas normas para los otros y otras normas para nosotros, me llamó la atención sobre todo porque esto es algo que está a discusión a nivel internacional con el conflicto actual que existe entre Israel y Hamas, que está afectando a Palestina, en donde los norteamericanos defienden la actuación de Israel y no son capaces de darse cuenta que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. En cambio, cuando se trata de su archirrequete recontraenemigo, Rusia y Putin, pues para ellos todo lo que hace Putin, lo que hace Rusia, es un genocidio. Cuando la Corte Internacional de Justicia envía o publica que existe una orden de búsqueda y captura para que todos aquellos países miembros de la Corte apresen a Putin si es que llega a tocar suelo de cualquiera de esos países, Estados Unidos se levanta y dice, muy bien por la Corte Internacional de Justicia, son unos justos. Cuando esta Corte hace lo mismo, pero en contra de Benjamín Netanyahu, entonces los Estados Unidos dicen, no, está fuera de su jurisdicción, etcétera, está completamente fuera de contexto, cuando en realidad lo que estamos viendo, o sea, que realmente estamos viendo en la televisión todos los días acerca de los asesinatos, de las intervenciones, de cómo todo el territorio de Gaza está siendo intervenido por el ejército de Israel y cómo ha actuado de manera atroz, ¿no? No podemos, o más bien a mí me llama muchísimo la atención que Benjamín Netanyahu diga que el ejército israelí es el más moral del mundo, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde están esos parámetros de moralidad? ¿Por qué juzgo a los otros con una vara y por qué no soy capaz de juzgar a mis amigos o de juzgarme a mí mismo con esa misma vara? Por esta cuestión subjetiva, perceptiva que tenemos nosotros, ¿no? De actuar y de decir cosas distintas, ¿no? Y eso me encantaría que usted por lo menos compartiera la bibliografía para que yo consiguiera el libro, o si usted tiene un link que me pueda remitir a él, estaría, bueno, más que encantada, y le agradezco muchísimo por su charla, que todavía continúa. Gracias, era todo.
Sí, escucho con muchísima atención y creo que es una parte central de lo que estoy planteando, justamente el asumirlo y el darse cuenta. Por eso me gustaría que pudieran, a ver si lo puedo destrabar aquí en la computadora, si no lo voy a poner, el tema de los sesgos egocéntricos, ¿no? El sesgo egocéntrico es lo que hago yo es mejor que lo que hacen otros, de manera muy medida ya, ¿no? Igual que, fíjate qué curioso, los errores que yo cometo son menos graves que los que cometen otros. O sea, se maximiza en ambos casos. En uno maximizo el trabajo y el tiempo, el logro. Y en el otro minimizo el daño o la afectación. Mis errores afectan menos, pero mis logros valen más. Entonces, es una doble dimensión que desde luego impacta en nuestra noción de justicia. Pero el planteamiento, y el maestro Jimmy pone el dedo en la llaga, tenemos un problema cultural, un desafío cultural en América Latina, porque creemos que lo cotidiano como que nos quita lugares, como que lo cotidiano no es intelectual, como que lo cotidiano no es relevante. Y sin lo cotidiano, pues no puede haber lo relevante. Es decir, que lo cotidiano es lo más relevante para poder llegar a esa pirámide de Maslow de la trascendencia y la superación y el desarrollo y la sostenibilidad. Sin lo cotidiano no hay nada. Entonces es muy importante revalorar lo cotidiano y sobre todo despegar la filosofía de aquella torre de Babel donde solo están Sócrates y Platón. Y a lo mejor tú, o a lo mejor quien sea, ¿no? Pero en esa élite de personas privilegiadas que solo esas pueden pensar, ¿no? Esta parte nos está haciendo mucho daño. Por eso yo creo que es importante reivindicar la definición y la percepción y la operacionalización de la justicia en las acciones cotidianas, que son las que nos permiten o impiden realmente desarrollar ese trecho, ese tramo de justicia a partir de un referente empírico que es la ley. Que es la ley con toda la complejidad del nuevo sistema de convencionalidad y de controles difusos. O sea, la ley se expande o se restringe a partir de la aplicación de precedentes desde la la Suprema Corte, la Corte Interamericana, el diálogo jurisprudencial de Estrasburgo, la Corte de Justicia Internacional. Ahí tenemos unos estándares que nos dicen, oye, a ver, ¿importa o no importa que usen tu imagen? No, pues eso no es importante. Si hay 6,000 millones de personas en hambruna o con una nutrición deficiente, pues ¿qué va a ser importante la imagen? Pues sí es, porque forma parte, es un trocito del modelo de dignidad y de self-esteem, de la autoestima, del autoconcepto, para que tú tengas un margen de qué toleras y qué no toleras. Porque si tú toleras todo, pues entonces quieres que todo el mundo tolere todo, porque a ti te pasa, porque a los demás no les habría de pasar. Entonces, todos estos elementos los tenemos que desvincular de esa falsa intelectualidad que realmente es un nivel de inmadurez muy grande ante los ojos del mundo y de muchas élites académicas. Ahora, esto no es privativo de las élites latinoamericanas, no es privativo. Hay mucha gente que se siente Dios en este sentido intelectual en el mundo, pero lo que sí es distinto es la proporción. Si cuántas de cada 100,000 personas que están en el ámbito académico creen que esto no es intelectual, que la cotidianidad no es intelectual, ¿no? Mucho de esto impacta la perspectiva de género y la filosofía de la perspectiva de género. No, esa es cosa de viejas o de nuevas. Esto es cosa de, quieren venir aquí con sus recetas de cocina. Bueno, que yo sepa, todo el mundo come. Entonces, ¿cuál es la inferioridad de esta cotidianidad? ¿Cuál es la inferioridad? Pero si la piensas, la proyectas. Entonces creo, maestro, que esta palabra es una palabra clave y justo es una tendencia de la justicia cotidiana y de la prospectiva. No solo la ambientalización, sino esta palabra de utilidad, de eficacia, esta palabra de normalidad, normalización, va a ser lo que tenemos que discutir en materia de justicia y sin faltarle al respeto a estos maestrazos de las teorías de la justicia, pues atrevernos a deconstruir algunas de esas partes, a repensar y frasear de acuerdo, como dice la maestra. A ver, aquí tenemos este conflicto y estamos viéndolo claramente. Estamos viendo que lo que hago yo, pues no es tan malo, pero lo que hacen otros es malísimo. Y si son mis enemigos, peor. Lo estamos viendo. Empíricamente podemos probarlo. Pero entonces, ¿qué pasa si llega otra persona y me dice, vamos a suponer, no sé quién tenga hijos y quién no tenga hijos, pero todos han sido hijos? Entonces te han soltado un rollo tremendo. Mira, no debes llegar después de tal hora porque la inseguridad y además y tomas. No creo. Y ya, no creo. Ya se desarticuló todo el mensaje de prevención. O no creo, o tengo otros datos. A mis amigos no les ha pasado nada. Entonces, como a mis amigos no les ha pasado nada, pues entonces a mí tampoco. Entonces, todo esto es un ambiente de que, siguiendo a Uri Bronfenbrenner, tenemos el sistema simbólico, el sistema mundo, el sistema nacional, el sistema de mi entidad, el sistema de mi municipio, el sistema de mi cuadra, de mi colonia, el sistema de mi casa y el micro nanosistema de mi pensamiento. Entonces, dice el maestro, ¿cómo vinculan? Palabra milagrosa. ¿Cómo vinculamos todos estos sistemas de manera coherente en el que tengamos una vida funcional? Para eso es el derecho, en donde tengamos unos límites, no solo mentalmente, en una conciencia axiológica delimitados, sino unos límites un poco más empíricos y evaluables, objetivables.
Este es el planteamiento. ¿A partir de qué? De la vida cotidiana. Vean ustedes a su alrededor el manejo de lo público, el manejo del mantenimiento en un edificio, el manejo de las azoteas, de los balcones. Bueno, en Portugal todo el mundo saca a tender la ropa en las ventanas, es cultural, ¿no? Pues yo no sé si aquí podemos decir que podemos tender cualquier cosa a la vista de todo el mundo. No sé, estoy hablando de una cuestión cotidiana, pero que ya no se vuelve lo mismo cuando, por ejemplo, sacamos de una reja el trasero de un coche porque no cabía en tu espacio y entonces sacamos una reja y el trasero del coche queda afuera. O cuando pones 50 macetas afuera que la gente no puede pasar. O pones un negocio, una terraza invadiendo el espacio público. Entonces, todas estas cuestiones son justas o no. No, sí, porque yo no soy Slim y porque Slim tiene millones y entonces yo no puedo. Entonces justificamos las acciones y decimos esto que yo hago transgrediendo el espacio de la norma. Pues no es injusto, es justo. Pero además ni conozco la norma, ni sabía que había que respetar la banqueta, ¿no? Entonces, por eso el modelo de cumplimiento parte del conocimiento de la norma. Porque si tú dices, no conozco la norma, no sé que en un restaurante puedo exigir agua sin que me la cobre, no conozco que soy responsable de las heces fecales y de todos los residuos que genero, no conozco esto, el desperdicio, que diario o semanalmente tiro tantos kilos de tortilla, de alimento que se desecha en casa, pues el primer paso es conocer la norma. Luego puede ser que la critique o no la critique, que la justifique o que no diga, no, yo no la voté, pero la votaron tus representantes. La votaron tus representantes, pero yo ni voté, pues entonces precisamente por eso tienes que votar, porque si no, al que calla otorga y está justificando que esas normas te sean impuestas y obligatorias. Entonces, la palabra maestro, vinculación, sobre todo, esa va a ser la tendencia de la interdisciplina, trabajando con otras disciplinas, con otras formaciones, y la parte de la vinculación entre disciplinas, entre niveles y entre universidades y sociedad, para reivindicar, reposicionar todas estas situaciones de la vida cotidiana que son las generadoras de los modelos de derechos, deberes y libertades. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se va a estimular? ¿Qué se va a sancionar? Este es el primer modelo de justicia que tendríamos que justificar, ¿no? Evadiendo, por un lado, la moralidad y por el otro lado, esta hipersubjetividad. El bienestar subjetivo es completamente cierto. Puedo yo ganar 3,000 pesos al mes, pero estar muy a gusto, muy feliz. Mi percepción es que estoy bien, tengo para comer, tengo un techo, estoy bien. Por eso este índice de los países y los pueblos más felices pues tiene que ver con ese bienestar subjetivo, ¿no? Pero yo no puedo tener una afectación subjetiva de la convivencia. No te hice tanto daño, pues nomás te di una patada, pues así lo hacemos siempre. No, yo no te hice daño, nada más evité tu nombre todo el tiempo porque te hice la ley del hielo y te invisibilicé tu trabajo. Por eso yo les digo que a las personas que se dicen feministas, muy fácil, yo te hago una sola pregunta. ¿A cuántas mujeres que no sean de tu familia ni vivan en tu casa ayudas? Muy fácil para saber si eres feminista, siendo hombre o mujer o lo que seas. Muy fácil, empíricamente, ¿a cuántas mujeres ayudas? ¿Para qué las ayudas? Pues para que se desbarranque y ya se elimine de la lista de competidores. Pues esa no es ayuda, ¿verdad? Pero entonces tenemos que replantear esta subjetividad. El bienestar subjetivo existe, se mide en la psicología desde hace muchísimos años, pero claro que les paso la bibliografía, ahí en el texto viene, les voy a pasar a través del maestro el texto para que lo puedan consultar, porque no lo puedo subir, está pasmada mi esta, pero no podemos tener este parámetro que nos dio el primer bioeticista y eticista, este maestro de la medicina, que nos dijo el menor mal y el mayor bien. Maravillosos son los parámetros del principio de pro persona. Lo que haga menos daños, principio de no maleficencia y principio, la bioética, la ética y la justicia están emparentadas. Digamos que un límite es el derecho positivo, la ley, y por el otro lado está la ética y la bioética. Y los parámetros son sencillísimos. Menor mal, mayor bien, dentro de lo posible. Entonces, todo esto se va intervinculando, por eso decía yo el tema de la ambientalización, desplazarnos tantito del solo los humanos a la casa, desplazarnos un poquito en cuanto a esta autonomía disciplinaria fundamental de Kelsen, que en su época era válida, ahora ya no. Decir, para hacer ciencia tengo que apartarme de todo y más aún de lo que están haciendo y apenas se está consolidando. No política, no sociología, no moral, no, el derecho aparte. Pero ya no podemos estar aparte. ¿Por qué? Por esta vinculación con la equidad, con la justicia, con la legitimidad, con el orden público. Entonces, ahí tenemos parámetros muy claramente establecidos, pero lo que no podemos abdicar, declinar, es de la hipervinculación entre disciplinas y entre sociedad, academia, y sacar a la filosofía de esta, perdonen ustedes, pseudointelectualidad apartada de lo cotidiano. Si alguien quiere apartarse de lo cotidiano, muy bien, pero primero hay que fortalecer lo cotidiano, y más aún hablando de justicia. Porque vamos a ir caminando rápidamente al peligro de las nuevas teorías de la integridad democrática, la integridad académica, la integridad significa enfoque sistémico y significa abarcar todas las dimensiones de un algo. Y esto, pues, no es sencillo. Entonces, hablar de justicia integral, de justicia sustantiva, pues implica una justicia biopsicosocial cotidiana, viendo a futuro. No quiere decir que vamos a olvidar a las generaciones que no han nacido, sino que para llegar allí necesitamos transitar
los acuerdos, el cumplimiento, el reajuste de los acuerdos cotidianos que implica este marco de derechos, deberes y libertades fundamentales. Entonces, bibliografía sí, voy a, no sé si esta diapositiva se las había yo puesto, los elementos de la resiliencia. Bueno, la voy a poner nada más para, mientras algunas otras personas quieran tomar parte en la discusión. El tema de la resiliencia, que tiene que ver con afrontar todo el modelo de decisiones de riesgos. En ese sentido, en la diapositiva anterior decía yo que si eres liberal o eres conservador, es una gran pregunta. Si eres liberal o conservadora en algo particular. Y entonces, ¿cuántos riesgos tomamos? ¿En qué tomamos? ¿En qué no los tomamos? ¿Y en qué evitamos? Entonces, todo esto del well-being, esto del bienestar, ¿sí? Bienestar es subjetivo, no tiene que ver nada con la calidad de vida, es indexada. Tiene parámetros, tiene indicadores, tiene evidentes. Y el bienestar es subjetivo. Bienestar es subjetivo. Hablar de bienestar es, puedes tener una dieta fatal y estar muy contenta y muy feliz. Entonces, la percepción es una procesamiento a través de los sentidos, pero tiene un componente subjetivo muy importante. Entonces, de la percepción a la realidad, pues hay un trecho enorme. Y no omito señalar que ciertamente el desafío es entre esta percepción, la subjetividad y la realidad. Pues la realidad, aunque suene tan fuerte y tan dura, es un concepto sumamente tenso en las ciencias sociales. Lo que es la realidad para ti no es la realidad para mí por la percepción. Diría Hegel claramente, tu mundo es tu mente. Si tú dices esta persona es bella, pues esa persona es bella para ti y ya se anuló lo demás, porque la realidad es tu mente. Entonces el concepto de realidad no es algo tan sencillo, por eso tenemos que voltear a ver los índices, voltear a ver los indicadores, los ODS, las metas, las submetas, para entonces poder diseñar unos modelos de justicia que medien entre esta percepción hipersubjetiva y una realidad completamente dura, objetivada o congelada. Entonces tenemos que mediar para hablar de otros modelos de justicia que no se limiten a lo cotidiano, sino que empiecen desde lo cotidiano, porque es esa cotidianidad la que nos permite proyectar, construir y reconstruir. Entonces, aquí nada más quería yo mostrarles, no voy a explicar sino dejarles ahí un poquito la invitación a nuevas palabras, a la elección de nuevas palabras y, ¿por qué no?, a desplazar algunas que nos presentan mayor desafío. Por ejemplo, maestro, lo de la dogmática. No conozco un solo diccionario, ni común ni especializado, que el sentido de dogma sea diferente. Dogma es en aquello que crees sin cuestionarlo. Y yo no creo que haya nada que no admita curiosidad, duda y cuestionamiento en materia jurídica o de justicia. No creo que haya nada, ni siquiera en los derechos humanos. Porque, pues, el tema de la violencia, hay quien puede replicar que sin violencia no se hubieran conseguido los derechos, deberes y libertades fundamentales. No se hubiera conseguido el voto femenino. Las sufragistas sin violencia lo hicieron de miles de maneras, muchos años, y no les dieron el espacio. Tuvieron que ser violentas y llegar a ciertos niveles para poder acceder a la representación, a la voz. Entonces, no creo que la palabra dogmática pueda ser reinterpretada o de otra manera diferente. Entonces, por eso yo digo, en derecho, ni siquiera los derechos humanos son dogmáticos. Esta parte dogmática que hemos conocido de la Constitución siempre, pero creo que si no empezamos por cambiar de palabras, pues va a ser muy difícil cambiar de comportamientos. Por ejemplo, en España, esta fórmula del núcleo duro, de esta parte inamovible, a menos que haya un nuevo poder constituyente, pues me parece muy bien. Esa parte no se cuestiona. ¿Por qué? Porque así se acordó, este es el núcleo duro y no se toca, a menos que haya un nuevo constituyente, porque ya nos costó mucho trabajo de generar esta fórmula de café para todos. Ya, entonces creo que si no empezamos por este cambio de presupuestos, por ejemplo, miren, estos dos triángulos nos muestran muy claramente la diferencia entre la justicia conmutativa, en donde está muy clarito, todo igual, a partes iguales, no importa que tengas necesidades diferentes, y justicia distributiva, en donde se distribuye de acuerdo a, por eso se discutía tanto esto de las políticas públicas, no solo de las pensiones y de las becas, ¿por qué mantener la misma beca a personas que tienen diferentes privilegios y diferentes condiciones? Entonces, pues estamos aplicando justicia conmutativa o justicia distributiva. Estamos gastando en donde no deberíamos de gastar, o estamos gastando irracionalmente, desequilibrando más aún a quienes ya estaban desequilibrados desde un principio. Entonces vemos que sí hay un modelo visual muy clarito cuando depende del tipo de justicia al que estamos aludiendo, y no solo los presupuestos, sino la modalidad metodológica de operacionalización. Entonces yo sí les invitaría muchísimo a mejorar el lenguaje, eligiendo palabras más densas, más actuales, que sean más, adecuadas a este entorno de necesidades ambientalmente determinadas, y
escribir y describir. Por eso hablaba yo de la transparencia, porque tenemos un concepto, pero conforme ya no va encuadrando en nuestras expectativas o aplicaciones, entonces ya lo vamos modificando. Entonces ya no es la democracia esta, ya es esta otra. Entonces ya no es la directa, el pueblo por el pueblo, sino ya es esta otra. Entonces, si nosotros no tenemos claro ese apartado epistémico para hablar de la justicia, si no estamos describiendo cómo es que se aplica este entorno de casos específicos, porque no podemos hablar de la justicia en general con buenos resultados, porque será más perorata, discursiva, narrativa, que no está abonando a estos vínculos que requerimos, y pues ni duda cabe, por eso lo puse aquí, lo de la resiliencia, que no nos gusta decir no tengo la razón, y no nos gusta decir o tengo la razón parcialmente, no nos gusta, y entonces la gestión emocional tiene que empezar desde la academia, porque hablar de justicia es ir directamente a las emociones. Decimos justicia o injusticia y hasta sentimos que como que nos transformamos, es una palabra transforme, ¿no? Y conforme se acerca a nosotros más. Entonces, la justicia y la gestión emocional están emparentaditas, porque es una palabra que forma parte de una serie de reivindicaciones que están muy íntimamente vinculadas con esa dignidad, ¿no? Si es justo, me siento más grande; si es injusto, me siento más pequeño; si es justo, estoy del lado de los que tienen la razón, de los buenos; y si es injusto, estoy del lado de los malos, de los bandos. Entonces, sí hay una serie de elementos desde el punto de vista de la salud pública, de la medicina conductual, de la interdisciplina, de las ciencias del comportamiento, dentro de las cuales debería estar el derecho, que nos hablan de ciertas necesidades y de nuevas palabras, de nuevas categorías de análisis, y una de ellas es salir del discurso de la moralidad para entrar al discurso de la axiología. Sí, entonces aquí les estoy poniendo este desplazamiento anti-androcéntrico y estos elementos no de en favor o en contra, sino de asumir que es el modelo que hay, que tiene muchas particularidades nuevas y que pues primero necesitamos conocerlas y además argumentarlas en los casos específicos, como lo es este texto de Michael Sandel. Entonces, aquí no sé, alguien, no sé si era Jimena o alguien había levantado la mano que querían participar. No sé si eras tú, Carla, maestra Carla. No, doctora. ¿No querías hacer algún comentario, tomar la palabra, participar? No, doctora. ¿No querías compartirnos algunos de tus textos preferidos de justicia o algunos de la bibliografía que tú has leído, que has recomendado, que has trabajado? No te oímos, maestro Jimmy. No, le digo que es que Carla está aquí conmigo, pero no se le escucha porque tiene su micrófono apagado, ¿no? Ajá, sí. Algunos de las bibliografías. Aquí tengo unas frases que me No gustan. quisiera hacer un comentario, doctora, perdón por interrumpirla. Claro, no, adelante, por favor. A mí algo que siempre me ha gustado muchísimo, que admiro del trabajo que usted realiza, es que, y siempre nos lo dijo desde que yo fui su alumno, no nos quedemos en las nubes, hay que planear, ¿sí? Hay que también saber volar, pero siempre regresemos a tierra, permanezcamos siempre a ras de suelo. Y véase que esto me ha ayudado muchísimo, porque efectivamente hay ocasiones en que nos encanta, nos fascina andar en el ámbito puramente teórico, ¿no? Y hacer confrontaciones teóricas y abstracción contra abstracción, y nunca corroborar qué tienen que ver con la realidad, ¿no? Entonces, yo les digo, por supuesto, a mis alumnos, ¿no? Es correcto, hay que estudiarlos, hay que conocerlos, ¿no? Pero habrá algunos filósofos que lo que nos digan, pues simplemente no conecte con el mundo en el que nosotros vivimos, porque la filosofía, por más que nos digan los filósofos europeos que es universal y y que llamen que el pensamiento latinoamericano, al que no le quieren decir filosofía, pero la filosofía latinoamericana, a esa le dicen que es situacional, ¿no? O sea, la filosofía latinoamericana es situacional porque piensa sus circunstancias. Ahí los europeos no es situacional porque eso lo hacen para todo el planeta, para toda la galaxia, ¿no? Entonces yo digo, no, eso no es cierto. Los filósofos están pensando también desde su propia circunstancia. Hay cierto tipo de temas que en Habermas, que en Luhmann, que en el que tú me digas, si no lo entiendes desde el momento en el cual él lo estaba, digamos, viviendo, desde con quién estaba discutiendo, desde lo que estaba ocurriendo en transformación geopolítica, social, económica, etcétera, pues simplemente no se entiende. No querramos pensar que la filosofía es un discurso que no tiene que ver con la realidad y no tiene que ver con la vida del filósofo, con sus circunstancias, no quiero decir con su vida personal, sino con sus circunstancias de filósofo, ¿no? Y por lo cual, pues por ejemplo, cuando uno enseña a Hart, ¿no? O enseña a Dworkin, o enseña a estos autores, les digo, miren, lo único que tengan en consideración es que pues, están viviendo en Londres, ¿no? O sea, y Londres no es la Ciudad de México, o él estaba en Harvard, y pues obviamente la situación de Harvard no es la situación de nosotros, ¿no? Entonces, no lo pierdan de vista, porque perderlo de vista es pensar que tal cual ellos lo han pensado y ellos lo han dicho, nosotros tenemos que seguirlo como si fuera un recetario, ¿no? Y eso, por supuesto, que no funciona en absoluto, ¿no? Y algo que sí insisto mucho es leamos y discutamos con nuestros autores latinoamericanos, porque si alguien nos está diciendo lo que está ocurriendo aquí en nuestra inmediatez, son ellos, ¿sí? Nunca debemos darle la espalda a la realidad, porque darle la espalda a la realidad es construir de la educación una metáfora, y esa metáfora no tiene que ver con el mundo en el cual vivimos, ¿no? Entonces tenemos necesariamente que conectarlo, entonces eso en gran medida se lo debo a usted, doctora, siempre estar insistiendo en que hay que conectar, hay que aterrizar todas las cosas, porque si no se aterrizan, pues quién sabe qué cosas estemos por ahí replicando sin que tenga pleno sentido, ¿no? Muchas gracias, doctora.
No, al contrario, yo les pediría que fuéramos interactivos, porque pues es importante escucharnos, que pongan por favor en el chat, si me hacen el favor, algún texto que hayan trabajado con ustedes o con sus estudiantes, con sus grupos de trabajo, para ver más o menos algunas de las bibliografías, porque bueno, ya Rol, ya de verdad, es como bien dices, maestro, en el caso de Kant, ¿cuánta gente ha podido tener la vida de Kant con esa metodología cerrada que no salió de su pueblo, que toda la gente sabía a qué horas iba, a qué horas eran, qué hacía Kant? Porque siempre se levantaba a las 4, escribía 5 horas, hacía. Entonces la gente por fuera decía, mira, ya son las 6, ahí viene Kant. Entonces, ¿cuánta gente tiene ese entorno? Tiene muchas cosas valiosas, sí, pero está partiendo de un contexto. Y el contexto latinoamericano realmente no es que sea el ideal, pero sí hay que tomarlo en consideración para poder avanzar hacia mejores niveles y estados de convivencia. Les quiero compartir aquí 2 cositas y regresar y cerrar ya con las preguntas, porque me gustaría que esas preguntas se quedaran para trabajarlas, para hacer algunos artículos, que pudieran sentirse motivadas y motivados justamente con esta charla, y que bueno, pues si es posible que la recomienden, que le pongan ahí su like si les parece útil, y que pues la puedan aterrizar justamente en algo. Tener el pararrayos del que hablaba el maestro Jimmy, siempre tener un vínculo con la realidad. A ver, estoy hablando de estos elementos, yo diría más que teóricos abstractos, porque la teoría no necesariamente para todo el mundo es abstracción. La teoría es abstracción y es comprobación y es práctica y es empírica. Para muchas personas, teoría es igual a idea abstracta, pero sabemos que no en todas las ciencias esto es así. Y bueno, yo soy muy fanática de varias figuras en la educación. John Dewey es una de ellas. La experiencia fundamental es el aprendizaje, es fundamental. Para que tú aprendas necesitas tener la experiencia, porque si solo repetiste o solo viste, no vas a aprender. Tú aprendes de manera integral. Y yo digo en mi frase, el ejemplo arrastra. Aprendemos la justicia viéndola en carne propia. Para lo que nos hicieron a nosotros, ¿es lo justo o es lo injusto? Es esa experiencia personal la que marca tu sentido de la justicia. Y yo tengo mucho respeto por Martin Luther King, que tengo estas 3 frases. Para mí el discurso de I Had a Dream es un discurso que hay que analizar, política, ética, socialmente, es una pieza de oratoria maravillosa, y dice que la justicia que es denegada en cualquier parte, disminuye la justicia en cualquier parte. Entonces, ¿cómo este impacto es tan profundo? Y justamente les decía yo, va a las emociones. Bueno, pues Martin Luther King, de 1929 a 1968, en esta pieza que se llama Where Do We Go From Here? ¿A dónde vamos a partir de aquí? Caos o comunidad. Comunidad deliberante, deliberativa, apegada a un modelo de convivencia. Fíjense, en 1967, dice, el arco de la moral universal es muy amplio, casi que infinito, pero se dobla hacia la justicia. Entonces, justicia, moral, legitimidad, son palabras demasiado fuertes. Dice, la injusticia en cualquier lado, es una amenaza en la justicia en cualquier lado. O sea, son amenazas que impactan, que hacen eco, que resuenan, así lo que esté pasando, pero conforme esa guerra de Ucrania, conforme esa guerra en Hamas se nos viene acercando porque no tenemos gas, porque se están recortando ciertos presupuestos, porque impactan en las energías limpias, entonces es cuando empezamos a despertar a ese impacto de la justicia. Y luego, lo que yo les decía de la doble moral de Cornel West en esa Race Matters, el tema de la raza o del fenotipo importa, la justicia es lo que solemos amar en público. ¿Ven? Entonces, la justicia en privado, aquí en mi pensamiento, sin que yo tenga audiencia, es muy diferente a la justicia, lo que clamo en público, sí, los salarios, los niños, es muy diferente porque son banderas, por decirlo en un término anglófono, que atrapan todo, cachitol, ¿no? Que son banderas que cualquiera las va a enarbolar, pero que a la hora de operacionalizarlas, ahí ya las cosas cambian. Entonces, quisiera pues ya despedirnos, prácticamente regresando a las preguntas para que ustedes vean cuáles y poder evaluar cuáles respondimos y cuáles no respondimos y cuáles quedan. En tema de cotidianidad, les repito, sería un punto de partida para mantener el pararrayos de la vinculación, pero sin perder justamente ese piso, esas evidencias, ese análisis. Y aquí ya tenemos lo que son los sesgos, son desviaciones, las que son cognitivas, tienen que ver o con la percepción, o con tu alimentación, o con tu estado de salud, o francamente con tu tendencia ideológica, ¿no? Si yo pienso que los de derecha son así y yo estoy en favor o estoy en contra, o son los buenos o son los malos. ¿Cómo le hacemos para mitigar el impacto negativo, este mayor bien y menor mal? Pues con la transparencia y con estudios prospectivos basados en evidencia, sabiendo cómo va evolucionando, porque yo digo, no creo. No, es que no había luz en toda la colonia. ¿Con base en qué dices eso? ¿A que en tu casa no había luz? Entonces, así manejamos sin ninguna evidencia empírica muchas afirmaciones que tienen que ver con este sentido de justicia. Hay varias encuestas sobre los valores, sobre la percepción de justicia en México, que nos dan luces sobre este sentido que estamos diciendo de la parte cultural y de la parte. Y bueno, respecto a los principios del modelo,
Ahí están muy claros cuántos tipos de justicia conocemos. Empezamos con 3 y terminamos con 10, con algunos ejemplos y esquemas que caracteriza la justicia, su percepción y su parte subjetiva. Mismo que Kelsen dijo, la justicia absoluta no existe, y la justicia es esta bandera emocional tan importante. La diferencia entre justicia, lex, equidad y orden público. El orden público lo mandatan incluso varias tesis de la Suprema Corte. ¿Cuántos tipos? Y la aplicación en escala, acercándose a nosotros según el modelo ecológico, desde este macro sistema enorme, estructural, simbólico, hasta el individual, subjetivo. Y ¿a qué nos referimos por cotidianidad? El punto mínimo de enlace operacional para la convivencia con base a este modelo. No quiere decir que no veamos a futuro, ni que eliminemos los estudios de futuro. Aquí están en la perspectiva. Hacer futuro es conocer el pasado y conocer el presente. Y cotidianidad es en aplicar la eficacia de los derechos y también de la corrupción en nuestra vida cotidiana, porque yo sostengo, y esa será motivo de otra discusión, que existe una nanocorrupción, como bien lo dicen numerosos autores, no soy la única, que la corrupción es un nanocomponente de cuánto puedo evitar la norma sin que obtenga yo o sea sancionado con alguna consecuencia. Entonces, la nanocorrupción son sistemas que tienen que ver con ese aprendizaje donde el ejemplo arrastra, con la falta de eficiencia de supervisión o de instancias encargadas y facultadas para ello, y por donde entre yo no genere mal a nadie, me voy a brincar la norma por muy legítima que sea o por muy legítima que la cree. Entonces, con estas creo que son bastantes preguntas y bastantes elementos, las 2 bases teóricas, Michael Sandel, bases psicológicas, se han citado varios autores, y yo espero que pues con esto, si no tiene ninguna otra intervención, o maestro, si tú quisieras cerrar, con esto yo lo daría por concluido. Muchísimas gracias, querida doctora. Yo quiero, por supuesto, primero que nada agradecer a la doctora Graciela Steines Vega, que es una profesora, una gran y distinguida académica de nuestra alma mater, de la Facultad de Derecho. Y bueno, gracias, querida doctora, por darnos la oportunidad de escucharle, por darse el tiempo, por supuesto, ¿no? Créanme que la agenda de la doctora está ocupada, pero nos hizo un espacio y le agradezco muchísimo, de verdad, ¿no? Yo aprendo siempre muchísimo de mi maestra. Y bueno, pues no sé si alguien quiere realizar algún último comentario. Estamos ya en tiempo para terminar la primera sesión de este seminario permanente sobre justicia. Veo ahí que la maestra Marquina, la doctora Marquina, nos pone el texto justamente de qué es la justicia, de Hans Kelsen. Sí, también ahí está Aristóteles en la ética. Martin Posch, creo que habla de la moral. Ese es el tema. Otra vez vamos a la moral. Michael Sandel, sí. Justicia, hacemos lo que debemos. Ajá. Y dice, hablar de justicia, que cada uno matizamos, nos puede llevar a la idea de que nunca nos pondremos de acuerdo. Bueno, ese sería un escenario, un horizonte pesimista. Me parece que es muy importante dentro de esta justicia cotidiana empezar los acuerdos. Hay quien dice que la autorregulación no sirve. Lo he escuchado de muchas personas. La autorregulación no sirve. Yo soy partidaria de la autorregulación y lo veo en casa. Ponerse de acuerdo con los hijos, con la familia, en el entorno familiar, no es fácil. Sobre todo cuando todo el mundo tiene vidas complejas, y creo que sí es muy importante, pero muy importante llevarlo a esa práctica. Muy bien, vamos a ver, entonces, ¿no te parece mi norma? ¿No te parece? ¿Cuál me propones? Y empezar a mediar con esa autorregulación. El problema, que es el que yo veo más importante, el desafío más grave para ponernos de acuerdo en esto de lo que es justo, porque si tu percepción y la mía no son justas, a ver, para mí es injusto que no estudies si yo te estoy dando la oportunidad de estudiar, y para ti no es justo que yo te exija tanto estudiar porque quieres divertirte. Pues son posiciones antitéticas, antagónicas, pero sí se puede uno poner de acuerdo mediante la autorregulación. Muy bien, ¿no te parece mi norma? ¿Cuál es tu norma? Bueno, mira, de tu norma esto no me parece. El problema, ¿dónde está el desafío? En el cumplimiento de las consecuencias. Ese es el gran desafío al que invito a todas y todos a trabajar en ello, porque si hay justicia en las casas, si hay justicia en los hogares, entonces será mucho más probable que haya justicia afuera, porque la estamos aprendiendo a trabajar dentro, en ese único y verdadero núcleo que es trascendente para la vida. Decía mi hijo, oye, mamá, ¿y mi gato y yo podemos ser familia? Pues sí, si tu gato te da animal de compañía, te da felicidad, tú y tu gato pueden ser familia. No, es que nada más existe una familia. Pues esa es una visión que no es ya correspondiente. Entonces, cada familia haciendo su justicia, acordando en papel, en escrito, esta es la norma. A ver, si tú no comunicas al día 5 minutos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues trapeas la cocina, o aportas para la leche, o pagas tal parte de la luz. Si no generamos esas consecuencias que se cumplan, no vamos a podernos a poner de acuerdo en ningún tipo de justicia, porque la justicia no es para pensarse solamente, es para pensarse, para actuarse, para el comportamiento, empezando por la vida cotidiana. Entonces yo invito a bajarlo a ese nivel, al nivel domiciliar, con quien vivas, o en esas consecuencias, digamos, si no tienes ninguna sola familia, pues tienes un núcleo de trabajo, donde vas a tener que acordar con el empleado que no colabora, con el que colabora. Entonces ahí tienes la oportunidad. Entonces yo no estaría en el escenario catastrofista, porque yo tengo hijos, todos los días trabajo esta justicia cotidiana, y todos los días hay que ponerse de acuerdo con lo que te gusta, con lo que no te gusta. Entonces yo no diría, cada quien tiene su idea de justicia, sí, unas peores que otras, sí, pero nos podemos poner de acuerdo, sí, siempre y cuando lo quieras y aceptes cumplir con las consecuencias que te planteas. Entonces, desde mi punto de vista, autorregulación y más autorregulación. Eso es lo que va a pasar con las tecnologías, eso es lo que va a pasar con los medios, la autorregulación. Pero evidenciar, oye, quedaste en tal cosa y no estás cumpliendo, lo pongo en la pared
yo lleno mi casa de papeles y como, a ver, aquí no se está haciendo esto, les recuerdo lo otro. Es una tarea permanente la justicia. La justicia es parte de nuestro desarrollo, sobre todo si partimos de estos parámetros en donde no somos veletas que estemos cambiando todos los días. Sí cambiamos todos los días, pero las normas no cambian tan rápido como cambiamos muchas veces de posiciones. Entonces, irlas ajustando cada tanto, irlas viendo si nos funcionan y si tenemos algo que mejorarles, sobre todo en el cumplimiento, pero no hay cumplimiento sin seguimiento. Recuerden, ordenada y no supervisada, se la lleva la nada. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia, por su cariño y con mucho gusto un privilegio de tener esta conversación. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación, por el seminario. A todas, Luis Felipe, Carla, Mariana, Isabel, Luis, Patricia, Paulina, mi querida y admirada doctora Socorro Marquina, Said, Paulina, Brian, Juan Carlos, Gerardo, Jonathan, María, Laura, Jimena, David, John, Saúl, Edith, el maestro Walter, la maestra, la doctora Abril, a todas y todos. Muchísimas gracias. Hay que trabajar por la justicia cotidiana. Muchas gracias a usted, querida doctora, de verdad espléndida esta sesión, la felicito como siempre, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y bueno, quiero aprovechar para cerrar, agradecer a nuestras autoridades toda su generosidad y apoyo para la realización de esta actividad, a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a nuestra secretaria general, la maestra Sara Miss Palma, ¿sí? Así como a todas y a todos ustedes que han hecho posible que tengamos esta tercera edición del Seminario Permanente sobre Justicia. Muchas gracias.